Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Hoy vamos a tocar un tema que nos compete a todos y todas, pero que muy importante. No hay quien no se haya quejado porque ha acudido a buscar un servicio de salud o adquirir medicamentos o algún servicio de laboratorios y se encuentra con que la ARS que paga y que le sirve para cubrir esos servicios o esos medicamentos no cubre del todo lo que usted necesita, pese a que usted paga religiosamente todos los meses. Y ese es un problema que se ha ido incrementando, o bien hay 2 o 3 cadenas de farmacias y es un oligopolio que una vende una línea y otra, y usted va con la receta y dice, te cubrimos tantas y esta no. Y ese problema ha estado pendiente y se ha visto ahora la gravedad de esos males con la pandemia. Pues un grupo de organizaciones y activistas y ciudadanos han formado la Coalición por la Seguridad Social Digna. Y tenemos precisamente a 2 portavoces de este movimiento social tan importante. Tenemos aquí a mi izquierda a la licenciada Francisca Peguero, enfermera profesional, y luego está la doctora Evelyn Guerrero, médica nutrióloga. Vamos a hablar con Francisca Peguero y Evelyn Guerrero sobre esta Coalición por la Seguridad Social Digna. Bienvenidas. Vamos a ver, Francisca, ¿qué ha dado lugar a la formación de esta entidad? Bueno, gracias por la invitación. Lo que ha dado lugar a la formación de esta coalición por una seguridad social digna, porque no solo es el problema de salud, también las pensiones. Y nosotras como actoras del sistema sanitario hemos vivido y estamos viviendo a diario en carne propia, como dicen, las calamidades que está padeciendo la población por una ley de seguridad social que ni es segura ni es social. Es más bien una fórmula para generar recursos y arrebatar derechos justamente a quienes aportan los recursos que somos nosotras y nosotros los trabajadores y profesionales técnicos a nivel, en sentido general. Entonces, esa parte que usted decía con relación a los medicamentos, no solo es que hay un emporio de farmacias que han que estrangulado el derecho de que la ciudadanía pueda recibir los medicamentos. Tienen como una forma de impedir esto el hecho de que si el medicamento tiene 2 o más complementos, no le cubre el sistema. Complementos que según ellos no deben cubrirse. No le cubre. Si tiene 99.99% cubiertos, si hay 0,001 que no se cubre, ya usted no cuenta con que le van a cubrir ese medicamento. Exactamente. O si ese medicamento no está en esta mal llamada canasta básica, que no debiera tampoco existir en el sistema, porque esto limita el derecho de las personas. Se vende en base a las comodidades y requerimientos de las administradoras, pero no en base a lo que quiere la población y requiere la ciudadanía. Otro aspecto de esta naturaleza con relación solo a los medicamentos es que usted ahora, el año pasado, hace 3 años apenas, que se aumentó a 8,000 pesos anual el monto para los medicamentos, pero resulta que yo en 2 o una receta ya consumí, pero ella que no consume nada, o usted, no hay devolución, no hay acumulación de esos recursos que no fueron utilizados para eso. ¿Quién se queda con esos chelitos? Las ARS. Ah, muchacho inteligente eso. Soy muy inteligente. Entonces, ya yo me quedo sin oportunidad de cotizar, de que me den mis medicamentos, y ya yo tengo que sacar del bolsillo para comprar los medicamentos que de producto de esta enfermedad que padezco. Gracias a Dios no padezco ninguna, pero un ejemplo. Entonces ya ahí empieza a aumentar el gasto del bolsillo, que ya sobrepasa el 45% del gasto en salud. Bueno, usted, doctora, que los médicos son los que tienen que verse con las personas cuando requieren de la asistencia para mejorar una condición o prevenir.
¿cómo es el día a día del profesional de la medicina que tiene que enfrentar a esa población muchas veces desvalida, que no tiene quien la defienda, como quien dice? Bueno, para nosotros es muy difícil estas situaciones que se han estado dando desde hace 20 años con este nuevo sistema de seguridad social que tenemos con la ley 8701. Primero, nosotros tenemos mucha impotencia porque, como decía Francisca, le indicamos un medicamento a un paciente y no lo puede costear porque su canasta básica de salud no se lo permite, y hay muchos pacientes que dejan la medicación porque no pueden conseguirla. A ver, esto de la canasta, doctora, ¿cuál fue el criterio para crear esta canasta? Porque ya con la canasta aquí estamos muy fastidiados con la canasta alimenticia. Entonces, con esta de medicamentos, ¿en base a qué criterio, qué contiene esa canasta? Realmente yo entiendo que ha sido en base al criterio de los bolsillos de las ARS. Es únicamente porque una canasta, no le beneficia en nada. Porque se especificó supuestamente un costo por mes, pero no se dijo este medicamento y este. Por año. ¿Por año? Por año. El plan básico tiene 8,000 pesos por en año. Medicamentos por año. Inmediatamente se consumen esos 8,000 pesos, ya usted tiene que costearlo todo. Y a eso sumarle que, por ejemplo, si un profesional de la salud no está dentro del catálogo de médicos que ellos tienen con sus códigos, que República Dominicana tiene un sistema donde se supone que con el S4 nosotros tenemos derecho a ejercer y a tratar a cualquier persona. Sin embargo, estas ARS tienen que darnos un código para nosotros poder trabajar con esos pacientes que pertenecen a esas ARS. O sea, que el médico que no esté en ese catálogo está excluido. Exacto. Entonces, por ejemplo, de recibir pacientes por medio de la ARS. Así mismo, si usted asiste a un médico, a una médica que no está dentro de ese que no tiene un código de esa ARS, entonces cuando vaya a la farmacia, ni siquiera le pueden validar que como usted no fue a un médico de ese grupo de médicos que ellos tienen seleccionados, no le van a vender esos medicamentos. Bueno, no le van evangélico que viene diciendo que la tarjeta de crédito y la vacuna son el 666, pero esto es el 666, el sello de la bestia de la Biblia. Porque ¿cómo es posible que saquen médicos, que excluyan pacientes porque no esté con una empresa o la otra? Y es un proceso para poder tener un código. Entonces, eso es parte del sistema de seguridad social que tenemos, que ha sido fallido para la población en general. Ese proceso, por ejemplo, usted se gradúa, obtiene su S4, hace su especialidad, eso no basta. Para las ARS. ¿Y cuál es el criterio para que a usted la incluyan en una ARS o no? Bueno, tiene que hacer un papeleo, ellos estar de acuerdo, a ajustar los precios, porque eso es otra cosa. Por ejemplo, un profesional que sea cardiólogo tarda en hacerse cardiólogo alrededor de 10 años. Entonces, si por ejemplo yo soy cardióloga y usted es una ARS y me dice, mire, yo quiero, está bien, yo voy a aceptar que usted vea a mis pacientes, pero yo le voy a ofertar a usted por su consulta 300 pesos nada más, o sea, o 500 pesos. Y realmente una consulta con un cardiólogo, con un profesional de esa índole, no cuesta 500 ni 300 pesos. Entonces, las ARS solamente les pagan esos 300 o 500 pesos al médico o a la médica, y el resto del dinero entonces cae en los hombros de los pacientes. Y esos son los famosos copagos. Y entonces el paciente arremete contra ustedes, sí, pues no son culpables de eso. Porque así es, por eso a nosotros nos toca educar a la población. Una pregunta curiosa. ¿Los dueños de esa ARS son médicos? ¿Conocen de medicina? No, de hecho son empresarios, banqueros, e incluso hay una ARS actualmente que ni siquiera los dueños son dominicanos, no están en el país, es una transnacional. Sí, hay unos hoteles están construyendo. Entonces, por ahí, le ponen nombre de hospital. No tienen conocimiento de medicina. Vamos a una primera pausa y retornamos para seguir con este tema que es interesante y preocupante. Continuamos con la Coalición por la Seguridad Social Digna. Seguridad social, hablamos de servicios médicos y de la parte de pensiones, que de eso no hemos hablado todavía. Estamos conversando con la licenciada Francisca Peguero y la doctora Evelyn Guerrero. Una es enfermera profesional y la otra
médica, nutrióloga. Bueno, en todo esto entonces, los profesionales de la salud, usted médica, usted enfermera, pero hay otros también, lo que radiólogos, lo que bioanalistas que se exponen muchísimo ahora con esta pandemia, psicólogos, tantas cosas que ustedes se han visto expuestos, pero muchas veces la gente piensa que ustedes son los malos de la película cuando no reciben el servicio que deben recibir. ¿Cómo se podría hacer para empezar a cambiar esta situación? Yo supongo que ustedes tienen ese plan. Así es. Tenemos un plan no para colocar parches, por eso no estamos de acuerdo con las modificaciones que se pretenden hacer en estos momentos desde el Congreso. Porque cuando usted tiene un traje y le pone varios parches, cuando se vuelve a romper ya no tiene fórmula. Entonces nosotros decimos que hay que transformar estructuralmente el sistema y esta ley 8701. Por ejemplo, eso de que si un diputado está diciendo que entreguen a los dueños de los fondos de pensiones, que son los que aportan los trabajadores, el 30% de los fondos, ¿eso es un parche? No, eso no es un parche, porque nosotros decimos, ok, que le entreguen a los trabajadores el 30%, pero de las ganancias que tienen las AFP. No, pero él no dice de la ganancia, él dice de los ahorros propios. De la ganancia, porque se han ganado. No, pero él no dice de la ganancia, él dice de los ahorros mismos de la gente que él propone. No, porque eso no es un parche, eso es una decisión que debe tomar el Congreso, no de modificar la ley en base a eso, sino que decidan, en base a los fondos que tienen los trabajadores, que se le devuelva o prestado, porque va a tener que pagarlo nuevamente el trabajador, ese 30%. Entonces le va peor, porque tú vas a tener que seguir pagando. Exactamente, le va peor porque después una pensión que es de por sí en base a un salario bastante bajo, que la mayoría, más del 70% de los trabajadores están con un salario entre un 15 y 20 mil pesos. Entonces, un 35% siendo un poquito tímido, porque se habla de un 22 a un 35% del monto a recibir esa pensión, de un salario de 15 o 20 mil pesos, ya ustedes se imaginan. O sea que eso es un parche, eso no es una buena. Eso es un parche. Ahora, lo que nosotros decimos... ¿Cuál otro parche se están planteando? Otro parche que se está planteando es que se les rebaje la ganancia a los administradores de tanto de la ARS como de la AFP. Eso es un parche. Definitivamente, este sistema de seguridad social, cuando hablamos de ARS y hablamos de AFP, estamos diciendo arrebatadores de derechos, estranguladores de los derechos de los trabajadores y de la población, de la ciudadanía dominicana, a recibir eficiencia, calidad, solidaridad, humanización, servicio de calidad y eficiente, universal. Entonces, cuando nosotros decimos que hay que reconstruir y reorientar el sistema, estamos diciendo, no queremos AFP, no queremos administradora. ¿Cómo se haría entonces, por ejemplo, vamos primero con la salud? Con la salud. Si se transforma completamente y no tenemos ARS, o por lo menos obligatoria, porque ahora hay que tenerlo obligado, o con el estatal SENASA o con una privada. No existe. ¿Cómo se prestarían los servicios directos entre la clínica o el hospital y los pacientes? ¿Cuál sería el papel del Estado en esta propuesta que ustedes hacen? Bueno, nosotros estamos proponiendo que sea un seguro estatal. Universal. Sí, universal, que esté a favor de todos. Como existe en Francia, Inglaterra, algo así. Exactamente. Y no es que estamos queriendo que no existan los centros privados ni nada de eso, sino que haya una salud de calidad también a nivel público, en el sector público. Garantizada por el Estado. Y el que quiera pagar su cosa privada, que la pague. De hecho, dentro de nuestras exigencias está que el 4% del PIB del 2022 sea dado a salud, porque actualmente no existe. Por ley deberíamos tener el 4% en salud y no lo tenemos. Entonces, si tuviéramos ese 4% en salud del PIB, tendríamos servicios de calidad, tendríamos mejores profesionales, mejores pagados y no tendríamos la necesidad de tener este sistema
que está totalmente enfocado en ese grupo de personas que son las ARS, en ese grupo de empresarios que nos roban la salud a la mayoría de la población. Pero es una ley, entonces, es una, digamos, un gran cambio que ustedes están planteando. Sí, nosotros. Pero ustedes saben que hay unos amigos que se llaman políticos, que son los que Sí. hacen los cambios. Sí, Y están en el Congreso y eso. ¿Esa gente entiende esto o está convencida? ¿O ustedes han tenido algún tipo de acercamiento? ¿Cómo es eso? hemos tenido acercamiento, tenemos inclusive algunos y algunas aliadas y aliados dentro del Congreso y en el tren gubernamental, pero hay que seguir la alianza, hay que avanzar en la articulación de la gente. La población tiene que empoderarse de esta alianza, integrarse, porque, como decía Evelyn, nosotros necesitamos un sistema que esté regido por el Estado, porque ahora mismo el Estado en esta seguridad social está a un lado. No hay garantía de derechos. Pero no es el rector el Estado en estos momentos. No es rector. Y en es ese un decir. Consejo Nacional de la Seguridad Social, en el Ministerio de Salud, ¿no son ellos los que ponen las reglas de juego? No. Ahí en el Consejo Nacional de la Seguridad Social existe el veto. Y esto, como nosotros decimos, es un dispositivo que cuando a usted como empresario, a usted gobierno o a nosotros trabajadores no nos interesa o no nos agrada alguna disposición que esté ahí y que se deba tomar una decisión, pues sencillamente yo me tranco. Vetan la decisión. Veto la decisión y parecen todo a se las cae. grandes potencias en la ONU que se inventaron una cosa ahí que... Pues eso también debe ser. Pero los trabajadores que están ahí, ¿eso de verdad representan a los trabajadores y trabajadoras? Bueno, aquí apenas hay un 6%. La doctora como que se rió. Un 6%, ¿verdad? De sindicalización. Necesitamos Y más necesitamos presencia. una renovación en el movimiento sindical. Esa es la verdad. Que represente Que mejor. represente legítimamente los intereses de la clase trabajadora. Aquí hay que renovar el movimiento sindical. El caso de la farmacia, yo he visto con preocupación y lo he visto en carne propia, porque yo compro medicamentos cada cierto tiempo. Una de las cosas que hay con eso es que le dicen, bueno, como tú vas a tener esto de uso continuo, necesitas que te den una receta sellada, pero eso tiene vencimiento. Y yo he visto casos de personas con cierta condición que hasta de movilidad difícil o ya envejeciente, que eso es un fastidio, que en una ciudad tan chula como esta para transitar, ¿verdad? Tan amigable, que Así es. usted cruza una calle y le rompen una pierna. Entonces, que tiene que ir cada cierto tiempo a hacer una fila para que de nuevo le digan si le sellen la cosita, después que el médico la selló, la ARS la apruebe, para entonces tener supuestamente la cobertura, ¿verdad? Ya de por sí eso creo yo es un abuso. Un abuso. Por supuesto. Y uno se ha visto muchas veces, uno mismo, en vez de tener que ir a una bendita oficina de una ARS, uno dice, déjame yo comprar eso y no voy a fastidiarme más. Así es. Porque ni el tiempo ni nada. Y un empleado, por ejemplo, que no le pueden dar un permiso a cada rato. Esa es una de las cosas. Lo otro es, yo he conocido de familia que el papá o la mamá eran farmacéuticos, tenían una pequeña farmacia, se suplían de cualquier farmacéutica, vendían medicamentos y los han ido acorralando. La farmacia que no se adscribe a una de esas cadenas desaparece. Totalmente. O sea, son 4 o 5 y fuera de ahí las que quedan independientes van desapareciendo porque no pueden. Le Eso. bloquean, no le venden los medicamentos. Eso es un problema, Evelyn. Totalmente. Porque además, eso que usted dice, que no todas toman todos los seguros. Y a veces un paciente camina 5 y 6 sectores Sí. gastando de su dinero. A Ay, veces yo no en un trabajo taxi. con eso. No, yo no tomo ese seguro. O yo no represento esa línea. Exactamente. Pero si usted ya dejó la receta ahí, ya se embromó. Ya. Es Ya. que ellos apuestan al cansancio, al agotamiento, a que nos desencantemos y todo ese dinero se sigue quedando en los bolsillos de ese grupo de personas. Lastimosamente así es que ha sido y por eso es que queremos que haya una seguridad social digna, que esté dirigida por el Estado, porque, por ejemplo, existen las farmacias del pueblo. Entonces, si esas farmacias están bien suplidas con los medicamentos necesarios, no hay necesidad de ir a una farmacia privada ni tener que utilizar un carnet para comprar un medicamento. Que por suerte le han dado continuidad a todos los gobiernos. Se creó hace muchísimo en el gobierno del doctor Jorge Blanco y se ha seguido y se ha engrandecido.
Esas son de las cosas que uno puede decir, caramba, ahí no se ha ido tan mal. Bueno, vamos a una pausa y volvemos para que hablemos de los próximos pasos que ustedes piensan dar. Sí. La coalición por una seguridad social digna es nuestra invitada de hoy con dos portavoces. Vamos a ver, en el tiempo que nos queda, los pasos que ustedes van a dar, porque la meta que ustedes se proponen es una meta difícil por los intereses que conlleva tratar de transformar ese sistema de seguridad social. ¿Qué hacer? Vamos a ver. Bueno, la idea con esto es articularnos, continuar sumando actores. Tenemos ya más de 30 sindicatos, cooperativas, organizaciones y muchas personas independientes. ¿Está el colegio médico? Sí, está el colegio están las médico, enfermeras, está la ADP. Las especialidades, las sociedades especialistas. Se están integrando también. Sí. La idea es que continuemos articulándonos para cuando sea necesario movilizarnos, y actualmente vía redes sociales estamos también sumando personas. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, como Seguridad Social Digna RD. Seguridad Social Digna, con sí, esa Seguridad con Social esa etiqueta Digna pueden RD. buscar en todas las redes. En Twitter es S Social Digna RD. S Social Digna Sí. RD. Así Sí. estamos sumando, hay muchas personas cada Todo el día que quiera más. unirse a esta causa puede Todo el hacerlo. que Puede quiera. hacerlo. De hecho, esta es una causa que a todas y a todos nos compete, porque a nosotras como profesionales de la salud también hemos sido afectadas por esta ley 8701, pero también somos pacientes y hemos sido pacientes en algún momento y tenemos familiares que necesitan. No, pero además ustedes los maltratan como profesionales. Y acordarnos que esto no solamente va de la salud, también tiene que ver con las pensiones. Algún día nos vamos a pensionar, tenemos familiares que se van a pensionar en este fallido sistema de seguridad social, y por supuesto tiene que ver con lo que es el trabajo, el seguro de desempleo, también tiene que ver con los servicios de cuidados y las mujeres, todo lo que, Ahora bien, todo una lo que cosa, conlleva esto. cuando ustedes hablan de que sea un sistema de verdad regido por el Estado y que tengamos un gran seguro nacional con el soporte del Estado, no quiere decir que volvamos a lo que existía antes, porque tampoco eso no funcionaba. No funcionaba porque estaba totalmente desarticulado. Uno de los problemas de salud de aquí es la segmentación de las instituciones, la dispersión del sistema sanitario. Yo recuerdo que antes existían las igualas médicas, que eran lo primero era ese. Y quien la tenía más o menos tenía un seguro que le cubría. De hecho, antes cubrían mucho más que ahora, yo recuerdo. Sí, sí. Y lo otro, en el sistema hospitalario había hospitales, algunos que funcionaban bien, pero el resto dejaba mucho que desear. Bueno, hay que fortalecer el sistema público. Entonces, tendría que ser con una nueva visión desde el Estado, no es tener un hospital ahí por tener. No, y una inversión suficiente. Inversión importante y seguimiento y atención. Exactamente. Y además de eso, nosotros también en salud estamos proponiendo que exista una verdadera seguridad social en cuanto a salud pública se refiere, que existan centros de primer nivel de atención, que la atención primaria en salud funcione en el país, que todavía no existe, y que continuando con la movilización, o con lo que queremos lograr y hacer, es que, por ejemplo, la semana pasada estuvimos en San Pedro de Macorís y ya se organizó una coalición en San Pedro. O sea que está creciendo la coalición. Estamos creciendo. De hecho, se va a formar también una en Santiago, y en unos días también tenemos un gran plenario con todas las organizaciones. O sea, esto no va a acabar, esto es... Y en cuanto al sistema de pensiones, también ustedes plantean que haya un gran fondo estatal de pensiones. Sí, exacto, un sistema de reparto controlado por el Estado Dominicano que garantice Cuando usted dice pensiones reparto, dignas. ¿cómo es? Eso es un sistema de solidaridad, un sistema que por el hecho de que yo genere pocos recursos, que mi pensión no sea en base a mi capacidad de pago, sino que yo como mujer, por ejemplo, que bastante
discriminatoria con relación al género, es esta ley de 8701, que yo como mujer que me dedico al cuidado, que no genero ningún recurso, usted que cotiza más, la solidaridad llegue a mí y yo, el Estado me garantice. Es un poco más complicado por el tema de que las poblaciones van envejeciendo. Que van envejeciendo. Eso hay que buscarle una salida. Exactamente, sí. Más de un 60%, 65% en el y 2025 sea algo será mejor que lo que envejeciente fue la población. El viejo exactamente, Instituto que de no Seguridad sea, Social. que no sea mínimos del salario mínimo la pensión. Sí, no, y que tenga una mejor administración, porque el viejo instituto ese dejó mucho que desear. Que dejó mucho que desear y que por lo menos sea invertido en construcción, en cosas que utilice el propio trabajador y trabajadora. Bien, muchas gracias a Francisca Peguero y a la doctora Evelyn Guerrero. Francisca, licenciada en enfermería profesional, que son ambas portavoces de la Coalición por la Seguridad Social Digna. Es una lucha ardua, le deseamos suerte y le damos aliento y ojalá que mucha gente se una para que se busque la mejor salida a este sistema que sabemos que es muy fallido en muchas cosas, porque prácticamente no cubre lo que debe cubrir. Muchas gracias. Igual a ustedes, amigas y amigos, y no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.